El final nunca suena como un portazo. A veces, es apenas un susurro. Una mujer no despierta un día y decide traicionar. Sucede antes. Sucede cuando se ríe un poco más con otro hombre. Cuando le cuenta algo que no le contó a su esposo. Cuando empieza a guardar secretos. No grandes, pequeños, inofensivos. O eso cree. Esto no es un vídeo sobre infidelidad. Es un vídeo sobre erosión. Sobre grietas invisibles en lo que parecía inquebrantable. Sobre cómo el alma puede deslizarse, sin hacer ruido, hasta encontrarse al borde de lo prohibido. Porque lo prohibido no siempre se busca. A veces, simplemente encuentra. Por esta razón, quédate hasta el final para que entiendas, porque las mujeres casadas tienden a ser las presas más fáciles. Vamos al grano. La desconexión invisible. No fue una decisión trazada en la quietud de la noche, con la fría deliberación de quien calcula un movimiento en el tablero de ajedrez. No hubo un monólogo interno, una declaración solemne frente al espejo proclamando: hoy, quebraré el juramento. Hoy, heriré el corazón que late junto al mío. No. La traición no irrumpió con la estridencia de un acto premeditado, sino que germinó en el silencio fértil de la desatención. Fue más bien una lenta evaporación del ser, una gradual pérdida de contorno en el paisaje cotidiano. No se trataba de una ausencia física, de ser ignorada en una multitud. Era una invisibilidad más punzante, la de ser transparente para los ojos que antes la devoraban con admiración. Era estar presente, sí, pero como un mueble antiguo, funcional pero inadvertido, parte del decorado que ya nadie contempla con asombro. La rutina, ese depredador sigiloso de la pasión, tejió sus redes invisibles en el santuario del hogar. Los días se apilaron unos sobre otros, cada uno un calco descolorido del anterior. El fuego que una vez danzó alegre en el centro de la relación se fue consumiendo en la modorra de lo predecible, dejando tras de sí un lecho de cenizas frías, recuerdos empañados de un calor que ya no se siente. Las palabras, antes mensajeras de anhelos compartidos, de proyectos tejidos con ilusión, se transformaron en un inventario prosaico de necesidades básicas, en recordatorios funcionales de la intendencia doméstica. El eco vibrante de un te extraño se diluyó en la pragmática pregunta: ¿aseguraste la cita con el plomero? Los dedos que antes se entrelazaban con un temblor eléctrico ahora solo se rozaban accidentalmente al pasar los platos en la mesa. Y en ese vacío emocional, en ese páramo donde el alma sedienta anhelaba reconocimiento, surgió una nueva presencia. Una figura que no llegó con la intención de derribar muros, sino que simplemente se detuvo a observar el jardín descuidado. Otra voz, con una tonalidad diferente, quizás más suave, quizás simplemente nueva, resonó en el silencio antes. Alguien que, sin proponérselo, sin siquiera ser consciente del poder de su mirada o de la calidez de sus palabras, encendió una chispa diminuta en la maleza seca del corazón. Una chispa que no buscaba un incendio, pero que encontró un terreno fértil en la negligencia emocional, en la lenta muerte de la conexión. Una chispa que, en su inocente fulgor, iluminó la sombra de una línea que, sin ser vista, estaba a punto de ser cruzada. La validación perdida no reside en la mera urgencia de la carne, en la búsqueda instintiva de una nueva piel que acariciar. Tampoco se trata, en este instante primigenio, de la efervescencia idealizada del amor romántico, de la promesa de un nuevo para siempre. Es algo más visceral, más arraigado en la esencia misma de ser, la profunda, a veces desesperada, necesidad de ser reconocida en la propia valía, de sentir la chispa vital que confirma la propia existencia en el espejo de la mirada ajena. Durante incontables amaneceres y anocheceres, se había desdibujado en la multiplicidad de sus roles. Se había tejido a sí misma en la trama del hogar como madre abnegada, esposa solícita, enfermera paciente de las pequeñas y grandes dolencias cotidianas. Cada fibra de su ser se había entregado, con amor y dedicación, a las demandas de los otros, a la coreografía invisible del cuidado constante. En ese torbellino de responsabilidades asumidas, en esa generosa ofrenda de sí, una parte esencial, la más íntima y vulnerable, se había ido difuminando hasta casi desaparecer. Como una planta olvidada en un rincón oscuro, su propia identidad se había marchitado en la sombra de las necesidades ajenas. Y el mundo exterior, absorto en su propio devenir, había replicado esa omisión, dejándola navegar en una silenciosa invisibilidad. Y entonces, en ese páramo de la autonegación, irrumpe una pequeña bocanada de aire fresco. Un cumplido quizás trivial para otros,
pero que para ella resuena como una melodía olvidada. Una atención inesperada, un instante fugaz en el que alguien se detiene a mirarla a ella, no al rol que desempeña. Una conversación que trasciende la lista de compras y los horarios escolares, que se adentra en el laberinto de sus ideas y sentimientos. Se siente como el primer suspiro profundo después de años de contener la respiración, de vivir en una tensión sorda donde la propia voz apenas se escucha. No es la consumación de la infidelidad, no es aún la ruptura flagrante del compromiso. Pero es la grieta incipiente en la muralla de la contención, la puerta entreabierta a un territorio inexplorado donde la necesidad de ser vista y valorada encuentra, por primera vez en mucho tiempo, un eco tangible. Es el instante precario donde la vulnerabilidad se asoma, tentada por la promesa de un reconocimiento perdido. Pero claro, el siguiente tema es realmente importante. La mente que racionaliza. La psique humana, en su búsqueda constante de equilibrio y coherencia, aborrece la fricción interna como un cuerpo extraña. La confrontación entre nuestros valores arraigados y nuestras acciones contradictorias genera una tensión insoportable, un cortocircuito emocional que la mente, con astucia defensiva, se apresura a desactivar. Y para lograr esa paz ilusoria, para silenciar la voz acusadora de la conciencia, se erige un elaborado andamiaje de excusas, pequeñas mentiras piadosas dirigidas hacia uno mismo. Ya no me ve, se murmura, como si la ceguera del otro absolviera su propia deriva. Es un escudo protector contra la admisión de la propia desconexión, una forma de desplazar la responsabilidad del vacío sentimental. No lo busqué, se afirma con una falsa nota de pasividad, como si fuera una víctima de las circunstancias, arrastrada por una corriente ajena a su voluntad. Es la negación activa de la propia agencia, la ilusión de ser un mero objeto en lugar de un sujeto con capacidad de elección. Esto no es importante, se decreta con una convicción frágil, intentando minimizar la trascendencia de un encuentro que, en lo profundo, ya ha comenzado a redefinir los límites internos. Pero cada una de estas racionalizaciones es un ladrillo cuidadosamente colocado en la edificación de una ficción personal. Son pequeñas concesiones a la tentación, justificaciones momentáneas que, acumulándose silenciosamente, terminan por construir una fortaleza de autoengaño. Con cada argumento esgrimido, con cada verdad a medias susurrada al oído de la propia conciencia, se solidifica una narrativa paralela, una versión edulcorada de los hechos donde la sombra de la transgresión se difumina hasta casi desaparecer. Y así, emerge una historia alternativa, una reescritura conveniente del guión donde ella no ocupa el papel de antagonista. En esta versión manipulada de la realidad, sus acciones se tiñen de una pátina de inevitabilidad o incluso de necesidad. Lo que está sucediendo no se percibe como una falta grave, sino como una respuesta comprensible a una carencia previa, una búsqueda legítima de algo que se había perdido en el laberinto de la vida conyugal. Así opera la escurridiza disonancia cognitiva, ese mecanismo psicológico que moldea nuestra percepción para alinearla con nuestros deseos. Cuando el corazón anhela una conexión prohibida, cuando la necesidad de sentirse viva y deseada se impone a la lealtad jurada, la mente, como un hábil narrador, se pone manos a la obra para construir un relato convincente. Una historia donde la culpa se diluye, donde las fronteras morales se vuelven borrosas, y donde la protagonista, en su propia interpretación sesgada, se convierte en víctima de las circunstancias, justificando cada paso hacia el abismo con la lógica retorcida de un corazón que se niega a reconocer su propia transgresión. Pero ningún punto es como la primera vez. El instante inaugural lo contiene todo, la semilla de una nueva realidad que germina en secreto. Es el punto de inflexión silencioso, el quiebre sutil en la armadura de la lealtad. Porque una vez que se traspasa esa frontera invisible, una vez que el pie se aventura en el territorio prohibido, el mapa moral interno comienza a redibujarse. Las líneas que antes se alzaban nítidas y definidas como cicatrices grabadas a fuego, ahora se difuminan, se vuelven maleables, susceptibles a la reinterpretación y al olvido conveniente. Un mensaje deslizado en la bandeja de entrada con la cautela del conspirador, un secreto susurrado a través de la pantalla iluminada en la oscuridad de la noche, se convierte en el primer hilo de una nueva madeja emocional. Una salida furtiva, un encuentro fugaz robado al tiempo cotidiano, se transforma en un oasis prohibido en el desierto de la rutina. Y luego, ese beso, un instante cargado de una electricidad desconocida, un roce de labios que enciende una chispa latente, un acto que, aunque breve, inscribe una nueva memoria sensorial en el cuerpo y en el alma. Y aunque las palabras intenten minimizar su impacto,
Aunque la razón trate de confinarlo a un error aislado, a una debilidad momentánea, la verdad profunda resuena en las fibras más íntimas del ser. El alma ya no se encuentra completamente anclada al puerto de origen. Un nuevo lazo invisible se ha tejido, una conexión emocional con otro hombre que ha encontrado un eco en el vacío inadvertido. Este vínculo, nacido en la complicidad y el secreto, alimentado por la atención y el deseo, posee una tenacidad que trasciende las ataduras físicas. No son cadenas de hierro las que lo sujetan, sino los sutiles pero poderosos hilos de la comprensión, la afinidad y una nueva forma de ser vista y valorada. Romper este lazo incipiente implica no solo una decisión racional, sino una dolorosa amputación emocional, un desgarro de una parte del ser que ha encontrado, aunque sea fugazmente, un nuevo hogar en otra alma. Es una batalla silenciosa contra los propios anhelos, una lucha por reconquistar un territorio emocional que ya ha comenzado a ser reclamado por otra presencia. La primera vez no es solo un acto, es el nacimiento de un nuevo universo emocional, con sus propias leyes gravitacionales y sus propias órbitas peligrosas. Ciertamente es peligroso, como el siguiente punto. La caída silenciosa. La punzada inicial de la culpa, ese aguijón punzante en la conciencia, no se desvanece por completo. Más bien, se somete a un proceso de domesticación lenta y gradual. Se le bajan las defensas, se le acostumbra a la presencia constante de la transgresión hasta que su mordisco se vuelve menos intenso, casi familiar. Ya no es el grito estridente de la alarma, sino un murmullo sordo en el trasfondo, una sombra que se aprende a ignorar con la práctica. En este nuevo paisaje moral, la mentira se convierte en una herramienta de supervivencia, una habilidad aprendida con la eficiencia de quien domina un nuevo idioma. Se tejen historias paralelas, se construyen fachadas impenetrables, se manipula la verdad con la destreza de un ilusionista. La vida se fragmenta en compartimentos estancos, cada uno con sus propias reglas y sus propios secretos, exigiendo una doble contabilidad emocional que agota en silencio. Y en la arrogancia de la autoafirmación, surge la peligrosa ilusión de control. Puedo manejarlo, se repite como un mantra tranquilizador, una negación consciente de la fragilidad del equilibrio que se está construyendo sobre arenas movedizas. Se cree poseer la capacidad de navegar entre dos mundos sin que ninguno se derrumbe, subestimando la fuerza corrosiva del secreto y la creciente desconexión emocional. Pero la verdadera amenaza no reside en el acto explícito de la traición, en el encuentro furtivo o el mensaje oculto. Lo realmente insidioso es la silenciosa reconfiguración del universo emocional interno. El hogar, que antes era el epicentro de la seguridad, el refugio de las tormentas, el lugar donde el alma se sentía plena y reconocida, comienza a perder su centralidad. Se convierte en un escenario familiar pero desprovisto de la antigua magia, un espacio físico habitado por la rutina y la distancia emocional. El esposo, que una vez fue el protagonista de su historia vital, el compañero de sueños y desafíos, se desliza gradualmente hacia los márgenes del relato. Su voz se atenúa, su presencia se vuelve menos significativa, sus gestos pierden el antiguo significado. Se transforma en un personaje secundario en una película cuyo guión ella ya no siente propio, una narrativa que se desarrolla en paralelo a sus verdaderos anhelos y emociones, sin lograr ya conmoverla ni inspirarla. La distancia emocional crece como una enredadera silenciosa, asfixiando los últimos vestigios de intimidad y conexión, dejando al esposo atrapado en un rol que ya no le pertenece en el corazón de su mujer. La verdad que nadie quiere escuchar. Las cadenas del hábito son demasiado débiles para sentirse, hasta que son demasiado fuertes para romperse. Samuel Johnson. Profundicemos en la incómoda verdad de la invisibilidad emocional en el matrimonio, en el poder que reside en reconocerla y en las devastadoras consecuencias de la falta de elección percibida, manteniendo la cadencia reflexiva y explorando las capas ocultas de esta realidad silenciada. Existe un silencio denso y pesado que rodea esta particular erosión del alma conyugal. Nadie se atreve a verbalizar abiertamente este lento desmoronamiento, esta gradual desconexión que ocurre en la intimidad de las paredes domésticas. Es un tema tabú, incómodo porque nos obliga a confrontar las grietas sutiles pero profundas que pueden resquebrajar incluso las uniones aparentemente más sólidas. Nos fuerza a dirigir la mirada hacia esas zonas grises de la relación donde la desatención y la rutina pueden sembrar las semillas de una vulnerabilidad inesperada. Pero en la comprensión visceral de esta verdad silenciada reside un poder inmenso. Es el poder de la anticipación, la capacidad de percibir las primeras señales de alarma antes de que la herida se profundice. Es la habilidad de notar esas pequeñas omisiones,
Esas miradas esquivas, esas palabras no dichas que claman por atención antes de que el silencio se convierta en un muro infranqueable. Es la lucidez para reconocer que la solidez de un vínculo no es estática, sino que requiere un cultivo constante, una atención deliberada para nutrir la conexión emocional y evitar que la indiferencia la marchite. Este entendimiento trasciende la asignación simplista de culpas. No se trata de señalar con el dedo a un culpable o a una víctima, sino de abrazar una consciencia aguda de la dinámica relacional. Se trata de reconocer que la vulnerabilidad no surge de la malicia o la intención premeditada, sino de la lenta y silenciosa erosión de la autoestima y la sensación de ser valorada dentro de la propia relación. Porque cuando una mujer casada se encuentra inesperadamente susceptible a una nueva atención, cuando se convierte en una presa fácil para una mirada amable o una palabra de reconocimiento, no es un acto de voluntad consciente o un deseo intrínseco de transgredir. Es el resultado de una carencia silenciosa, de una necesidad fundamental que no ha sido satisfecha en el lugar donde debería haber florecido. En algún punto del camino compartido, en la vorágine de las responsabilidades y la rutina, dejó de sentirse activamente elegida, dejó de percibir la chispa de deseo y admiración en los ojos de su compañero. La sensación de ser dada por sentada, de ser una pieza funcional en el engranaje del hogar en lugar de un ser amado y valorado en su individualidad, crea un vacío peligroso. Y en ese vacío, la atención externa, por fugaz que sea, puede encender una llama inesperada, una falsa ilusión de reconocimiento que la rescata momentáneamente de la invisibilidad emocional en la que se siente inmersa. La clave reside en comprender que la infidelidad emocional a menudo no es una búsqueda activa, sino una respuesta a una profunda sensación de no ser vista ni elegida en el propio hogar. Algunas mujeres casadas no caen porque planean hacerlo, sino porque se pierden a sí mismas en el camino. Y cuando la identidad se desvanece, la validación externa se vuelve adictiva. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Comparte este vídeo con un hombre que necesite escuchar esto. Y sobre todo, mantente fuerte, mantente sereno, mantente estoico. Nos vemos en la próxima.